Buenas noches, Iglesia. Quiero ah, dar el último tema de lo que es la restauración familiar. Recordemos que son 12 series o 12 capítulos y quiero dejar este último capítulo, capítulo ya 12, cerrado, porque posiblemente para la semana que entra, Dios permita, y estaremos iniciando un nuevo tema y quiero terminarlo por esta razón, y quiero mirar acerca de la restauración familiar en el capítulo número 12, que sabemos nosotros que cada capítulo, cada tema, pues es una parte de la restauración que es tan importante para nuestras familias. Y esto tomado de el profeta Elías, cuando restauró el altar de Jehová que estaba arruinado en el Monte Carmelo, y lo hizo con 12 piedras. Entonces tomamos como ejemplo esta restauración de esas 12 piedras y buscamos diferentes palabras referente a la familia, que puedan ayudarnos para restaurar ese altar que a veces está muy arruinado en nuestra familia. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar del libro de Jueces, capítulo 5, en el verso 15 al verso 16. Entonces dice la palabra de Dios, dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo gran propósito de corazón. Es interesante cómo lo empieza a marcar, a hablar, porque lo repite dos veces. Algo está sucediendo en las familias de Rubén, y dice que hubo grandes resoluciones del corazón. O sea, ellos tuvieron decisiones dentro de ellos, en sus corazones, en un problema que estaba habiendo en el pueblo de Israel, y que hubo una convocación de todas las familias de las tribus de Israel. Pero aquí mencionan muy exclusivamente a esta familia de Rubén, y hace de ver lo que sucedió, que hubo grandes resoluciones del corazón. Pero hace un cuestionamiento en el verso 16, y el verso 16 nos dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Es interesante, porque cuando empezamos a estudiar este tema, nos damos cuenta que ahí la palabra familia, esta palabra familia es la palabra que se utiliza del hebreo pelugá, del hebreo, y viene esta palabra de otra palabra, la 6385, la cual significa sección o distribución. Pero la 6385 es la palabra palag, de donde viene esta palabra. La raíz primaria es partir, literalmente o figurativamente, confundir, dividir, repartir. Entonces nos da un sentido más claro de qué se trataba, ¿no? Nos da un sentido más claro de qué se trataba, a qué se estaban refiriendo al referirse a esta familia. ¿Okay? Entonces es algo muy interesante. Entonces encontramos una verdad aquí, y la verdad es que la razón de por qué hay familias tiradas hacia abajo, o en pedazos, destruidas, arruinadas, asoladas, trastornadas, es por las divisiones. Entonces hubo una división, ¿okay?, dentro del corazón, ¿okay?, de la familia de Rubén. Entonces, recordando que cuando Elías restaura el altar, estaba arruinado y necesitaba juntar 12 piedras conforme las tribus de los hijos de Jacob. Es importante porque menciona estas dos cosas. Número uno, dice que es conforme las tribus de Jacob, ¿sí? Y dice que a lo cual
había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Pero primeramente menciona los hijos de Jacob. Entonces, los hijos de Jacob, cuando habla de primeramente con el primer nombre, hijos de Jacob, habla de aquel que toma por el talón o el que suplanta. Entonces, Jacob no espera a la intervención divina. Jacob no espera que Dios haga algo, sino que se mostró dispuesto a recurrir a cualquier astucia de una manera fraudulenta, de cualquier recurso. Se armó para pues, procurar por sí mismo su propio bienestar egoísta, ¿no? Entonces, no creyendo que Dios al final pues se movería de una forma sobrenatural conforme a su voluntad y no a la forma o la voluntad de Él. Entonces, Él nos esperó. Entonces, Él siguió actuando, él actuó de esta manera, de una manera fraudulenta, de una manera, digamos, de una astucia muy mal, sin importar a quién hería, a quién ofendía. Entonces nos damos cuenta aquí, entonces, que familias, hijos de Jacob, que no es, hay familias como hijos de Jacob que no esperan la manera de Dios, que están dispuestos a recurrir a cualquier astucia y fraude para conseguir lo que quieran. Entonces, dentro de las familias, encontramos entonces que aquí hay familias que tienen este sentir, ¿no? El sentido de Jacob, ¿okay? Que de alguna manera siempre actúan sagazmente, con astucia, no les importa si dañan, no les importa quién ofende, no les importa mentir, ¿no? Con tal de conseguir lo que ellos quieren. Entonces es algo muy interesante, ¿okay? Lo que sucede en estas familias, y por eso encontramos familias muy dañadas, muy ofendidas. Entonces, pero hay una palabra, dice que la siguiente palabra que se le dice cuando le menciona a los hijos de Jacob, dice, a la cual había sido la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Entonces, Israel será tu nombre. El nombre Israel no es algo muy interesante porque nos habla de él gobernará como Dios o él gobernará con Dios. Entonces, es interesante porque el nombre significa el que contiende con Dios, y alude o da a entender al conflicto de Jacob con el ángel de Dios en Peniel. Pero contender con Dios también puede ser interpretado como teniendo a Dios de su lado, o contender juntamente con Dios. Entonces nos damos cuenta que hay una palabra para nuestra familia que, si bien nos parecemos a hijos de Jacob, Dios empieza a declarar una palabra, y aquí viene lo interesante en esta palabra, ¿okay? Porque entonces Dios empieza a decirles, Israel será tu nombre, sin importar si nuestras familias pues vienen de una manera, ¿cómo podríamos llamarlo?, ventajistas, de alguna manera pueden venir nuestras familias de un conflicto, una división por el egoísmo, pero Dios cambia el nombre, le cambia el nombre de los hijos de Jacob y le pone los hijos más Israel será tu nombre, le cambia el gobierno de Dios estará en tu casa, o pelearás con Dios o con Dios a tu lado. Y cuando esto sucede, entonces es cuando toma Elías 12 piedras y dice que las hace conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Entonces es importante porque cuando habla Elías que él toma 12 piedras, la palabra tomar es la palabra lakak. Esta palabra del hebreo es una aplicación como para decir juntarse, tomarse, como casarse en matrimonio. Entonces nos damos cuenta que la unión matrimonial establece derechos y obligaciones.
O sea, primeramente, Él empieza a restaurar, y los menciona primeramente, agarra esas 12 piedras, las toma, como si las cazara, las uniera, y empieza a decir conforme al número de los hijos de Jacob, pero viene una palabra a la cual había sido la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Entonces nos damos cuenta que si bien Dios nos cambia el nombre, Dios nos, Dios nos transforma nuestro carácter, nuestros pensamientos, pero también en esa transformación que Dios hace en nuestra vida debemos de saber que hay derechos para ser llamados hijos de Dios, pero también hay obligaciones, porque estamos como casados, como en un matrimonio, con Dios. Entonces nos damos cuenta que encontramos solo familias con hijos de Jacob, familias pelugá, seccionados o divididos. Encontramos familias que todavía no se transforman o todavía no toman la palabra Israel será su nombre, sino que siguen siendo hijos de Jacob, embusteros, chantajistas, ladrones. No esperan a que Dios haga las cosas, ellos las quieren hacer a su propia manera. Y aquí encontramos una palabra muy interesante, que vamos a mirar, porque resulta que encontramos la palabra en Santiago 4, del 1 al 3, y empieza a decir el conflicto interno que muchas veces tenemos, ¿no? Cuando no somos todavía transformados como Israel será tu nombre, sino como los hijos de Jacob. Y dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combates y luchas, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibes, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces Santiago empieza a explicar aquí un gran problema interno, unas pasiones internas que todavía queremos seguir funcionando como hijos de Jacob, cuando ya hay una palabra de Dios para ser Israel será tu nombre, ¿no? Entonces, este es algo muy interesante, porque la palabra pasiones que se utiliza aquí, esta palabra pasiones es la palabra griega hedone. Esta palabra significa complacer, un deleite sensual. Por implicación habla acerca de deseos, de pasión, placer, deleite, delicia. Entonces nos encontramos con esta palabra, que la fuente de las guerras y de los pleitos vienen por pasiones, jodone, que es la palabra del griego, que es complacernos, deleitarnos a nosotros mismos y sobre todo en el ámbito sensual. Entonces de repente encontramos familias que no les importa unirse con los demás, no les importa terminar con las divisiones, no les importa terminar con las mentiras o mentir delante de quien sea, no les interesa, porque lo que ellos quieren, lo que ellos buscan es pues complacerse, ¿no? Complacerse, sus gustos, sus deseos, lo que ellos quieren, sus pasiones, ellos quieren disfrutar sus maneras. Entonces encontramos mucha familia de esta manera, ¿no? Entonces empezamos a romper los derechos y las obligaciones. Cuando nosotros no hacemos familia, cuando nosotros seguimos actuando como los embusteros, los chantajistas, como los hijos de Jacob, ¿no? que estamos hablando, empezamos a romper los derechos y las obligaciones familiares, simplemente por las pasiones, por los deseos desordenados de nuestra vida que combaten dentro de nosotros, porque estas pasiones están dentro de nosotros y dentro de nosotros combaten, y pensamos que tenemos derecho al defenderlo, ¿no? Y pensamos que tenemos derecho, y por eso también nos desenfrenamos, ¿no? Nos desenfrenamos en estas cosas. Entonces es algo muy interesante. Entonces nos damos cuenta aquí, que somos familia, pero que no ha habido una transformación. Entonces debemos de someternos a Dios
pedirle que nos ayude a deshacernos de nuestros deseos egoístas para convertirnos en el Israel de Dios. Entonces la meta de Dios, que es algo interesante, la meta de Dios no es dar a los seres humanos lo que reclaman sus impulsos. Su meta es que los seres humanos aprendan a amar lo que Él ama. Entonces, nosotros muchas veces queremos que Dios cumpla, supla lo que reclaman nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y queremos que Dios lo haga, queremos que Dios se mueva de esa manera como nosotros así sentimos, ¿no? Porque habla de un sentimiento, de un deseo, pero resulta que no es así, sino que la meta de Dios para todo ser humano es que nosotros aprendamos a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, encontramos aquí una palabra respecto a esto en el libro de Malaquías, del capítulo 2, verso 13 al 15, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces nos empezamos a dar cuenta, pues aquí, que el Señor dice, va a llegar el momento, dice que otra vez van a estar derramando sus lágrimas sobre el altar, que van a estar llorando, dice, las vas a derramar, las vas a cubrir el altar con tus lágrimas, con llanto, con clamor, ¿qué? Pero dice, pero yo no lo voy a mirar. No miraré, dice, más sus ofrendas, no aceptaré más con gusto nada de vuestra mano. Y todavía se van a preguntar por qué. ¿Por qué? Entonces es una de las razones porque muchas veces, digamos, ¿por qué Dios a veces no responde, ¿no? Algunos temas que hemos estado enseñando en la iglesia, los por qué Dios no responde. Y aquí menciona algunos, ¿no? Pues no responde porque dice, ellos van a preguntar por qué. Entonces dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Sí, ha sido desleal. ¿Okay? Y siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, que es algo interesante, que lo que empieza a hablarnos, ¿no? Entonces una de las mayores razones de por qué los altares se llenan de lágrimas es por la familia. ¿Y por qué? Porque hay mucha deslealtad, hay mucha traición, muchas mentiras dentro de la familia, y los altares se llenan de gente, de padres, como hijos también en ocasiones, se llenan de lágrimas los altares, que por causa de ser desleales dentro de la familia, hijos por los padres contra los hijos, el esposo, la esposa. Y dice, así que no miraré más tu ofrenda. Dice, aunque me preguntes por qué, dice, me vas a preguntar por qué. Dice, y es algo interesante. Entonces la respuesta de Dios, ¿no? Porque Él lo hace. Entonces entendemos aquí, no podemos separar nuestra relación diaria con Dios del resto de nuestra vida, incluyendo la familiar, y esperar tener éxito. Entonces nos empezamos a dar cuenta, que muchas veces separamos, queremos separar mi relación con Dios y mi relación de mi casa, ¿no? O sea, una cosa es la iglesia, otra cosa es allá en mi casa, ¿no? Y pensamos que Dios no está ahí, pensamos que Dios no tiene que meter su mano ahí, o que no me has tomado en cuenta mi comportamiento, mi actitud hacia mi esposo, mi esposa, o hacia mis hijos, o hacia mis padres, las mentiras que les he hecho, la deslealtad, la división, el buscar solamente cumplir o llevar a cabo nuestros deseos, nuestras pasiones, las cuales batallan dentro de nosotros mismos.
y pensamos que no tiene nada que ver, ¿no? Y llegamos a la iglesia y queremos que Dios nos oiga, queremos que Dios siga haciendo la obra en nuestras vidas y de repente nos damos cuenta que estamos vacíos, ¿no? Y es algo interesante. Entonces el pueblo se quejaba de las circunstancias adversas cuando únicamente ellos eran los responsables, ¿okay? Porque habían quebrado sus obligaciones, ¿okay? Familiares, los maridos, las esposas. Entonces deben de vivir en el temor de Dios para que a su simiente, o sea, sus hijos sean una simiente, o sea, una semilla buena para ser usados y fructíferos. ¿Okay? Entonces vamos a entenderlo, vamos a entender nuestro texto del libro de Jueces. Vamos a entender nuestro texto. Dice, caudillos, dice también, de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias, de aquí es donde estamos tomando nuestra enseñanza, las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Entonces es interesante que cómo describen esta familia, que ya miramos que esa familia, o la palabra familia, la palabra pelogá, que viene de la palabra palag, que significa simplemente pues partir, confundir, dividir, repartir. Entonces habla claramente que tenían un corazón dividido, tenían un corazón repartido en gustos, en deseos, en voluntades de ir o no ir a acompañar a los demás. Y tenían este gran problema de tal manera que ellos prefirieron quedarse, ¿no? Y les echan de ver, ¿por qué te quedaste entre el redil para oír los balidos de los rebaños? Entonces, entramos aquí al punto que la razón de por qué hay familias tiradas hacia abajo, en pedazos, destruidas, arruinadas, asoladas, trastornadas, pues es por las divisiones. ¿Y por qué vienen las divisiones? Por los deseos, por los gustos, por los placeres, las pasiones que batallan dentro de cada uno de nosotros, las cuales todavía no están rendidas a Dios, ¿no? Entonces aquí, en este texto, Débora y Barak están haciendo un recuento, ¿okay? Con un cántico de victoria de la guerra que acaba de pasar, ¿okay? Y a este recuento pues surgió de una manera un cántico y se le puso música entonces a la historia, ¿no? Se le puso música a la historia. Esto es muy interesante. ¿De quién te recuerdas en los tiempos de guerra y después de ellas? ¿De quién te recuerdas en tus momentos difíciles, en tus momentos críticos? ¿De quién te acuerdas? Muchas veces te acuerdas de aquellos que pudieron ayudarte y no estuvieron ahí. Muchas veces de aquellos que te dicen ser su amigo, te dicen ser leales, te dicen que están contigo, pero al final de cuentas sus pasiones, sus deseos, satisfacer sus propias, digamos, metas, satisfacer sus propios gustos, hacen que te traicionen, que te dejen solo. Entonces, te empiezas a recordar esto, ¿no? Entonces Débora y Barak se dan cuenta quiénes pelearon pelearon contra Israel y quiénes pelearon por ellos y quiénes se mantuvieron lejos. Entonces ellos están haciendo este recuento. Los que pelearon contra los que pelearon en contra y los que pelearon contigo, los que no se involucraron, o sea, tú empiezas a darte cuenta quién está, quién no está y quién se mantiene al margen. Entonces empiezas a dar cuenta de esta situación que en los momentos difíciles, conflictivos y más dentro de la familia, ¿no? Entonces, 4 tribus, o 4 familias, Rubén, Galad, o Gad o Manases, Dan, Aser, fueron acusados de no dar una mano, de no ayudar en la batalla. Y tenían quizás posibles razones porque dice que de repente como que tuvieron voluntad, ¿no? Porque hubo grandes resoluciones, dice, del corazón en esa familia. Quizás falta de fe en la ayuda de Dios, que Dios les iba a dar la victoria.
quizá falta de esfuerzo, quizá temor al mismo enemigo y temor de enemistades con aquellos con los que hacían negocios también y porque estaban prosperando. Quizás no quisieron meterse en conflictos, ¿no? Ellos. Entonces, viene este cántico, viene esta palabra, él dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles? Es muy importante esta palabra redil o rediles. ¿Por qué te quedaste, dicen los rediles, para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra rediles es la palabra mispat. Esa palabra significa del hebreo establo para el ganado, significa aprisco o redil. Ese lugar, dice, construido en su tiempo en lugares altos y seguros del peligro. ¿Okay? Porque subían los animales a estos rediles, los subían a estos corrales, chozas que les hacía, y los ponían en lugares altos, ¿no? Para que no estuvieran entre el agua, y los ponían en lugares seguros, los ponían en lugares en los cuales no corriera ningún daño, tanto de la naturaleza como también de los depredadores. Entonces, esos son los rediles. Entonces, encontramos aquí una verdad. La verdad es a lo cual están refiriendo, o que podemos nosotros aprender, cuando estamos en problemas, en conflictos, en necesidades. ¿Por qué te quedaste en el lugar seguro y no ayudaste? ¿Por qué cuando a veces miras a tu esposo o a tu esposa teniendo algún tipo de problemas, un desánimo, alguna situación en la cual le están pasando? ¿Por qué te quedaste en el lugar seguro y no ayudaste? ¿Por qué muchas veces decimos, no es mi problema, es el problema de ella, es el problema de él, es el problema de mis padres, o muchas veces decimos, no, es el problema de nuestros hijos, ellos ya están grandes, ellos ya toman sus decisiones, y de repente nosotros no somos buenos para hacer familia y queremos quedarnos en los lugares seguros. Y esto es muy interesante porque no solo se quedó en lugar seguro la familia de Rubén, cual están diciendo, seguro del peligro, sino que dice para oír los balidos de los rebaños. Entonces es interesante porque es sonido de las ovejas, sobre todo cuando son atacadas. ¿Okay? Te quedaste ahí escondido, que entre el balido de las ovejas, entre el sonido de las ovejas, sobre todo ese sonido cuando están siendo atacadas. Entonces, la palabra, la traducción, una traducción, palabra de Dios para todos, una traducción dice de este verso, entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras, oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa escuchando música. Es algo interesante esta traducción, palabra de Dios para todos, cómo lo traduce de una manera que nos da el ejemplo claro de lo que sucede, ¿no? De lo que sucede en muchas familias, ¿no? Lo voy a volver a leer, fíjese cómo dice. Entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? O sea, ellos se quedaron escondidos en las trincheras, ellos se quedaron resguardados. Cuando ellos están escuchando, el problema, ellos están escuchando la necesidad, ellos están escuchando, hay una situación en mi casa, en mi papá, en mi mamá, en mis hijos, hay una situación en mi familia, pero yo mejor me quedo resguardado, yo mejor me quedo de alguna manera seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que yo quiero cumplir, mis deseos, mis gustos, mis placeres, que están dentro de mí, que yo tengo derecho también, ¿no? Y no me importa lo que le pasa a mamá y papá. ¿Por qué tengo que yo dar la cara? ¿Por qué yo tengo que estar ahí en su necesidad, ¿no? Entonces le pregunta, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Y después hace una mención muy interesante. Los hombres valientes, imagínate, los hombres valientes, ¿no? Podemos llamarlo entre comillas. Los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa escuchando música. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy buenos para dar consejos.
Somos muy buenos para darle la solución a medio mundo. Somos muy buenos nosotros y decir, es que así debería hacerse, así deberían de hacerle, es que así debería ser tal persona, tal familia, es que no debería ser este hijo de esa manera contra sus padres, no debería ser este hermano o hermana contra su esposo, su esposa, debería estar ahí. O sea, somos muy buenos, ¿no? Somos diestros para la guerra, para la solución, y le queremos dar la solución a medio mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa en nuestra familia? ¿Qué pasa en nosotros? Entonces dice, los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa escuchando música. Es algo interesante y que nos da esta versión. Entonces, para poder restaurar el altar familiar, necesitamos tratar con las divisiones del corazón. Necesitamos tratar con esos deseos, esas pasiones que muchas veces consideramos nosotros que tenemos el derecho hacia ellas, pero y por causa de ellas a veces cerramos nuestro oído a la necesidad de nuestra casa, nuestra familia, y no tratamos con ello. Entonces, para poder restaurar esta área, necesitamos tratar con esas cosas que muchas veces están dentro del corazón. No hacernos los ignorantes de las batallas que hay en la familia. No ignoremos las batallas que sufren en nuestra casa y quedarnos al margen, ¿no? Quedarnos al margen y decir, no, es que no es mi problema, es el problema de ella, es el problema de él, ¿no? Pero si fuera el caso de otra persona, entonces sí somos buenos para señalar, es que debería de estar ahí, es que debería de hacer esto, es que debería hacer esto otro. Pero ¿qué pasa en nuestro caso? Entonces, no nos hagamos los ignorantes de las batallas que hay en nuestra familia y quedarnos al margen mientras nuestra familia es destruida, ¿no? Entonces aquí miramos nuestro texto en Primera Reyes 18:20, donde dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Okay? Es de aquí de donde partimos con la restauración del altar, ¿okay? Y tomando el punto de la restauración del altar familiar desde esta historia de Elías. Entonces, toda la trama, que todo lo enseñanza, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, y hoy terminamos esto, de la restauración del altar familiar, el corazón de los padres, volvieron a los hijos, y el corazón de los hijos volvieron a los padres cuando terminó toda esta historia de este evento en el Monte Carmelo, y donde todo el pueblo declaró, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque otra vez volvieron a unificarse, otra vez volvieron otra vez a unir su deseo, su visión, su propósito, su sola entrega a un solo Dios. Ya no había más esa división, ya no estaban claudicando entre dos pensamientos, ya empezaron otra vez a unir esa relación, ¿ok? Entonces es algo interesante, porque todo esto fue en el Monte Carmelo, en el Monte Carmelo. Entonces, el Monte Carmelo, la palabra Carmelo es Carmel del hebreo, y significa campo sembrado, huerto, jardín, viñedo o parque. Por implicación, productos de huerto. Esa abundancia, campo, espiga, fértil, fructífero y trigo. Todo esto a restauración, está sucediendo en el Monte Carmelo. ¿Y qué significa Carmelo? Pues ahí nos está dando la definición de lo que es el Monte Carmelo. Yo creo que cada uno de nosotros quisiéramos que nuestra familia estuviera de esa manera, ¿no? Que fuera nuestra familia como un huerto, ¿no? Que fuera como un jardín, como una viña, que estuviera produciendo, fructificando, que estuviera prosperando, que estuviera realizando los sueños familiares, mirando cómo los padres van sacando adelante la casa, los asuntos, ¿no? Los padres
mirando a sus hijos, cómo van tomando su camino y están siendo prosperados, están en abundancia, están fructificando. Yo creo que a todos nosotros nos gustaría esto. Pues este altar se restauró ahí. Este es el punto donde cada tema que hemos estado tratando de la restauración familiar es para llevarnos a la restauración en un Monte Carmelo. Tú tienes un Monte Carmelo en el cual tú tienes que restaurar a tu altar familiar para llegar a este punto. Entonces cada familia es un Carmelo, es un Monte Carmelo. Cada familia es un huerto, un jardín, un viñedo, un lugar de abundancia, fértil. Por ello es tan importante mantener orientado, y todo nuestro corazón hacia la familia y restaurado el altar familiar. ¿Para qué? Para que ahí descienda el fuego de la presencia de Dios en el altar familiar. Recuerde que el altar familiar, o sea, el altar era diseñado para que hubiera un sacrificio. Todo se hace con un sacrificio. Todo se hace para que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, sacrifiquemos algo y lleguemos a esta restauración en nuestro Monte Carmelo. Para que el fuego de Dios descienda, para que la presencia de Dios esté. Pero el fuego, sabemos bien entonces, que no desciende si no hay sacrificio sobre el altar. Entonces, no tiene caso, ¿no?, de que si no hay alguien que esté dispuesto a sacrificar algo de parte de ella, pues va a estar muy difícil, por no decir imposible. Entonces, nosotros ponemos el sacrificio, Dios pone su presencia. Nosotros ponemos el sacrificio, Dios pone el fuego de su espíritu. Pero nos corresponde a nosotros poner el sacrificio y Dios pone el fuego, pone el avivamiento, pone la pasión, pone el deseo, en cada una de nuestras familias. Entonces, cada una de las 12 piedras se establecen con sacrificio. Y así pues terminamos entonces, así damos por terminado este caminar, esta ruta de la restauración familiar. Espero que se dé el tiempo de mirar algunos de los temas, búsquelos, ahí están en el canal, en YouTube, búsquelos y búsquenlos con mi nombre, a Jesús Naranjo, y ahí le van a aparecer. Entonces estaría bien de estarlos continuamente escuchando, fortaleciendo nuestra casa, nuestra familia. Y primero Dios, para la semana que viene vamos a comenzar con otra nueva serie. Va a ser una serie diferente, pero todo es para fortalecernos en la fe, fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestro llamado, orientarnos hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro diario vivir, en nuestra vida personal. Espero que le haya sido de bendición entonces hasta aquí. Y también, de igual manera, como siempre, recomiéndelo a alguien más. Usted puede comentarlo y bendecir a alguien más. Quizás hay una familia que necesita una palabra, y poder nosotros ser el conducto de esta bendición para ellos. Bueno, pues bendiciones y espera el siguiente tema. También va a ser en una serie, estoy sacando estas series, y esperemos que también sea de bendición y de gran ayuda para cada uno de nosotros, Bendiciones.